yo quisiera partir con una pregunta que eh, yo creo que la mayoría, las personas se deben estar preguntando, ¿qué es el 5G? ¿Qué es lo que significa el 5G? ¿Qué tecnología es? ¿Cómo se implementa? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el 5G para las personas? Don Pedro. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios son muy relevantes porque estamos hablando de un tema no presente, sino que presente y futuro, puesto que esto va a implicar cambios tecnológicos en los próximos 10, 20 años más, así que es muy relevante que conversemos. Tal como uno lo puede mencionar, 5G es una sigla de quinta generación, porque eso significa que cada vez que la industria con la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, definen que hay cambios sustanciales de la tecnología, se le agrega el término de nueva generación. Solo un término muy básico, cuando por ejemplo empezamos a hablar por teléfono o celular, estábamos hablando de 2G, cuando empezamos con mensajes de internet más básico es 3G, 4G fue la tecnología que permitió hoy día mejor velocidad y supuestamente más estabilidad, y ya el 5G permite, entre comillas, que está más orientado, más que a personas, a dispositivos, porque va a permitir interconexiones de sensores, dispositivos, drones, vehículos automáticos, no sé, pues, ciudades inteligentes, pero eso va a requerir obviamente mejor velocidad y menor tasa de latencia, es decir, menos tiempo de respuesta. Y supuestamente esta nueva tecnología móvil, es decir, es inalámbrica, va a permitir obviamente estas bondades y estos beneficios, y es por eso que se le denomina 5G. Gracias, don Pedro. Israel. Bueno, justamente tomando un poco ahora lo que planteaba Pedro, mi gran duda también es las ventajas reales que tiene esta mayor velocidad y menor latencia en servicios de carácter móvil. Mucho se ha hablado ahora, ¿no es cierto?, de las necesidades de mejor transmisión de datos en pro de la teleeducación, del teletrabajo, etcétera, que ha tomado más fuerza con la pandemia. Pero si uno lo mira desde el punto de vista humano, no tan tecnológico, todos estos temas apuntan más bien a participar a distancia desde un punto fijo. O sea, nadie hace teleeducación manejando el auto, ni mucho menos operaciones a distancia. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo creo que todavía no están tan claras tampoco las nuevas aplicaciones que van a ser solamente posibles con un 5G. Y especialmente aplicaciones que sean de carácter masivo. O sea, yo entiendo, por ejemplo, el hecho de manejar a distancia la maquinaria de la gran minería. Pero eso son localizaciones específicas. No es como para estar en el auto manejándola. Entonces, la ventaja de tener esa mayor velocidad y menor latencia que la que hoy día permite la 4G, para usuarios que se están movilizando todo el tiempo, yo creo que esas aplicaciones hoy día no están claras. Y por lo tanto, el no estar tan clara, ¿a qué es lo que me lleva? Más que al hecho de que implementemos o no 5G, es a la urgencia de hacerlo. Es a veces como colocar la carreta delante de los bueyes. Las aplicaciones yo creo que están muy poco maduras hoy día, como para que nos urjan, ¿no es cierto?, a tener inmediatamente velocidades móviles de este tipo. Otro cuento es aplicar buenas velocidades y baja latencia hacia puntos fijos, donde hoy día no llega, y que lo han difundido mucho por razones hasta de densidad, no llegan instalaciones fijas de fibra óptica, por ejemplo, que permiten velocidades muy buenas. Pero ahí existen también las tecnologías inalámbricas que no son necesariamente móviles, que es lo que llaman la BAFI, la banda ancha fija, inalámbrica, que también pueden ser buenas soluciones para lugares aislados o de baja densidad poblacional, y que puntualmente se requieren altas velocidades. Y que podrían en muchos casos resultar bastante más económicas que montar toda una nueva red de 5G en todo el país, en todas las ciudades,
digamos, cubriendo todo el territorio cuando las necesidades pueden ser puntuales y localizadas. Yo diría que esa es una de las inquietudes, por lo menos, que a mí me falta, en torno a la urgencia. Oscar, no sé si reiterar la misma pregunta, pero yo creo que Oscar nos puede ilustrar mejor qué bandas se utilizan para poder aplicar esta nueva tecnología del 5G. ¿Hay bandas exclusivas o se puede emitir en otro tipo de bandas como los existentes, la AWS, la 700, o es solamente en alguna exclusiva como la 3.5 y otras? Oscar, ¿nos podría más o menos ilustrar en qué banda funciona esta nueva tecnología de nueva generación? Ya, cómo no. Mira, ¿me escuchan bien, no es cierto, Nan? ¿Sí? Ya. En Chile, lamentablemente no hay caso de activar el video, pero tengo que tener alguna configuración mala. Pero en Chile, la telefonía móvil se inició, bueno, había una más antigua, pero digamos de la serie actual de telefonía móvil se inició en la banda de 800 MHz. Ahí se inició el sistema de primera generación. Y después, la segunda generación partió en la banda de 1900 MHz y así sucesivamente. Finalmente, la cuarta generación, que es la que tenemos en uso mayoritariamente en Chile, partió en la banda de 700 MHz, que era una banda, perdón, partió en la banda de 2600 MHz, que se despejó para ese efecto, y también al poco tiempo en 700. 700 era una banda que estaba ocupada por televisión, pero como televisión no tenía mucho uso, se despejó esa banda, igual que una ciudad cuando uno saca casa y construye una autopista, lo mismo, se sacaron canales de televisión que tenían poco uso, se movieron a otra frecuencia y se despejó la banda de 700. Pero hay una cosa que es muy importante, hoy día tenemos más o menos hoy día 5 o 6 bandas de telefonía móvil en Chile, y cuando la tecnología parte en una banda, por ejemplo, parte de la banda de 700, nadie impide que el día de mañana en una banda antigua, una banda de 1G, también yo pueda colocar 4G. Entonces, porque las compañías naturalmente se van poniendo al día, se dan cuenta que las tecnologías nuevas son mucho más eficientes, y sin que nadie las fuerce, sino que por su propia voluntad y porque tienen que competir, botan los sistemas antiguos de 3G, 2G y colocan sistemas 4G. En consecuencia, con el tiempo, una tecnología que se inicia en la banda de 700, por ejemplo, en 5 o 10 años podría estar en todas las bandas actualmente en servicio en el país. Con el 5G se va a iniciar en la banda de 3500, porque es un estándar que se ha adoptado internacionalmente a nivel de la UIT y de otros organismos reguladores, pero sin ninguna duda que al poco tiempo el 5G también va a aparecer en las bandas actuales, en la banda de 700, en la banda de 800, en la banda de 1900, etc. Pero se inicia en 3500. Entonces, esa banda de 3500 es muy importante tenerla preparada de modo de poderla aprovechar para servicios 5G. Y ahí también voy a aprovechar para pasar un pequeño aviso. Ahí lamentablemente hay un tema que está pendiente, porque esa banda hoy día se está usando en Chile con unos sistemas relativamente antiguos que se denominan telefonía fija inalámbrica. Aunque en el caso de Entel no son tan antiguos, Entel ha ido mejorando los equipos de ahí y hoy día tiene prácticamente una especie de 5G montada, pero fijo. O sea, la única diferencia es que yo no me puedo mover de Santiago al Paraíso con ese equipo, pero sí Entel da un servicio bastante bueno inalámbrico, con una tecnología que es muy similar al 5G, que está poco menos que en la puerta. ¿Ya? Pero esa banda hay que prepararla, hay que acomodarla, hay que reordenarla, hay que hacer lo que técnicamente se llama un reordenamiento, un refarming, como dicen los norteamericanos, como hacer la granja de nuevo, o sea, hacer los cultivos de nuevo. Y eso no se ha hecho todavía, y en la propuesta de Subtel no se ve cómo lo van a hacer. Entonces, y es más, hay un informe técnico que es muy, muy, muy importante en esta licitación. La Corte Suprema le dijo a la Subtel, le dijo, mire, con todos estos juicios que ha habido, la banda 77, que nosotros participamos muy activamente, que ganamos en gran medida, se hizo una revisión del sistema de límites. Cuando se revisan los límites, la Corte Suprema le dice a Subtel, mire, tenga cuidado en el futuro. Cuando usted vaya a dar concesiones en una cierta banda para un servicio nuevo, pregúntese antes usted mismo con un informe técnico si acaso los operadores que ya tienen espectro en esa banda podrían, a costos razonables, dar ese nuevo servicio con el espectro que ya tienen. Si lo pueden dar a costo razonable, usted le da preferencia entonces a que entren nuevos operadores a esa banda para fomentar la competencia. Si usted le hizo ese informe, porque es una orden de la Suprema, pero el informe concluye una cosa que es
completamente absurda. En el fondo dice que todas las compañías que ya tienen espectro necesitan mucho más espectro y que pueden postular prácticamente a todos los concursos con una sola excepción que es BTR, que le pone una limitación que es bastante absurda. Entonces, lamentablemente, la Subtel presionada, no sé por qué, pero tal vez porque quiere inaugurar luego el 5G antes que se acabe el gobierno, no sé por qué motivo, está trabajando de forma muy apresurada, y yo comparto lo que dice Israel. Yo creo que no hay apuro por 5G, no hay grandes necesidades. Hoy día es mucho más importante tener una buena red 4G en todo el país, de una calidad uniforme, cosa que hoy día no existe. Tenemos mucho 4G, pero de repente uno va a una localidad pequeña, el terminal funciona en 4G, pero el enlace a esa localidad con el resto del país es débil, y la gente navega despacio. Entonces, yo creo que hay mucho tema, sería mucho mejor, en mi opinión, que la autoridad presione a las compañías actuales por la vía normativa para que se dé una mejor calidad de servicio, en vez de obligarlas a invertir en un sistema nuevo que sinceramente no sé qué demanda tiene. Y es más, la otra cosa que debiera hacerse es que, en vez de imponer en las nuevas licitaciones de espectro un estándar 5G, es dejar que los operadores naturalmente vean qué es lo que les conviene más. El 5G efectivamente es una tecnología muy nueva, muy moderna, muy rápida, pero en muchos casos tal vez, sobre todo en zonas rurales, tal vez sea mucho más eficiente un sistema 4G e incluso el sistema 3G. Más aún, los sistemas Wi-Fi incluso son de excelentes resultados en zonas rurales. Entonces, ¿por qué impedir que una compañía pueda dotar un servicio con tecnología Wi-Fi si eso le abarata los costos y finalmente da un servicio que es absolutamente equivalente a un servicio 4G? Así que hay muchas preguntas por hacerse que lamentablemente la autoridad no las ha sabido responder. Gracias, Oscar. Bueno, quiero hacer presente de que nos encontramos con don Pedro Huichalaf, que es abogado y es ex subsecretario de Telecomunicaciones. También está Israel Madler, que es economista, también con mucho conocimiento en temas de telecomunicaciones. Bueno, y don Oscar Cabello, que es un experto en telecomunicaciones, ingeniero, y bueno, ha sido el causante de muchos malos ratos para algunos gobiernos. Pero bueno, yo quiero preguntarle a Pedro de que entremos en el tema de esta licitación propiamente tal. Cuando usted habla de estos polígonos que se establecen y que no hay contraprestaciones y que probablemente van a quedar zonas donde va a haber un referente, un aeropuerto, una minera, una carretera o un sector de una zona va a tener 5G, pero los alrededores probablemente no lo tengan. Bueno, cuando hablamos de los polígonos, para que las personas que nos van a ver entiendan de qué estamos hablando, porque claramente esa es una de las controversias que ha quedado establecida justamente con este llamado a licitación, y que ha sido lo que ha sido con bastante fuerte las observaciones que han hecho principalmente Oscar, también don Pedro, que han estado en el Congreso y que ahora nuevamente mañana estarían nuevamente participando, exponiendo esta situación. Entonces, nos gustaría que don Pedro aquí nos explicara qué es lo que significa cuál es el efecto y el impacto que tiene determinar este modelo de polígono y no contraprestaciones como era antes o de otras fórmulas que se han ocupado anteriormente. Está apagado, está apagado. Ahora sí. En primer lugar, hay que explicar comparativamente cómo lo hacen los países para disponibilizar el espectro, que es el aire, que es un bien nacional de uso público acá en Chile, y que es un elemento esencial para las empresas. Es decir, si las empresas no tienen espectro, no pueden funcionar. Esa es la importancia que tiene el espectro. Entonces, cuando uno mira la experiencia de otros países, los países vecinos lo que hacen es una subasta, es decir, ponen al mejor postor, quien paga más por un pedazo del espectro es la que se adjudica ese espectro. Y recaudan muchos miles de millones de dólares que después ingresan a arcas fiscales, y de ahí cada país determinará el destino. Hay ciertos países como Costa Rica, por ejemplo, que parte de esos ingresos van a un fondo de telecomunicaciones, y así se muestra un poco. Pero en el caso de Chile existe una figura por ley, esto no es una determinación caprichosa, donde se exige, se hace un llamado concurso de belleza,
que en términos prácticos lo que se dice es, va a ganar la empresa que muestre el mejor proyecto técnico, el que asegure más distribución, cobertura, y en caso de empate, se produce un desempate con un pago de un dinero que no está fijo, sino que es voluntario, y en definitiva, si hay empate, se abren los sobres de dinero y el que ofrece más, gana. Pero adicionalmente, lo que ha hecho el Estado, digámoslo así, porque estas son políticas públicas, es que además de entregar por un proyecto técnico, se le está empezando a exigir las llamadas contraprestaciones, es decir, como es un contrato, al final la licitación entre el Estado y las empresas, en el mismo contrato se le dice, te voy a entregar este espectro, pero tú tienes que cumplir ciertas obligaciones adicionales a la naturaleza de la tecnología que te estoy pasando. Y en los casos de las licitaciones anteriores, se determinó que iban a ir orientados mayoritariamente a dar conectividad a localidades que no tenían servicio y que no tienen servicio porque no es rentable para las empresas llegar hacia allá, no genera ninguna utilidad. Entonces el Estado le dice, esto, te dejo este espectro que va a ganar mucho, pero como contraprestación conecta estas zonas que, a pesar de que te va a pérdida, lo compensas con lo que ganes con la licitación del espectro. Y además se incorporó, además de localidades, que era lo principal, también hubo escuelas públicas, 500 escuelas públicas que se conectaron, y algunos kilómetros de ruta de algunas zonas que son rurales y por tanto teníamos este problema de la conectividad. El punto está en que en esta licitación todos pensábamos que iban a ir con la misma lógica y obviamente se empezaron a hacer estudios para evaluar si habían o no localidades todavía conectadas. De hecho, el presidente de la República incluso formó un grupo de trabajo público-privado donde está País Digital, están algunas organizaciones y universidades, y establecieron que incluso todavía hay casi 600 localidades rurales sin conectar. Ese fue un dato que lo dieron en esta mesa como de desarrollo, pero en el fondo lo que hizo esta administración fue decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar estas contraprestaciones, es decir, no vamos a exigir que lleguen a localidades muy rurales. ¿Y cuál era su lógica? Porque decían, las empresas la que gane estos espectros, van a tener que gastar mucho dinero para llegar a esas localidades que son cada vez más rurales. Es decir, no son las más cercanas a los centros urbanos, sino que son las más lejanas y por tanto hay una desigualdad, porque quien gane el concurso va a tener que pagar muchísimo dinero en contraprestaciones y así puede ser que sea un desincentivo para participar. ¿Cuál es el problema? El problema que estableció es como cambió esta lógica de contraprestaciones, eliminó la palabra, ya no existe esa palabra, y estableció polígonos industriales. Y cuando hablamos de polígonos, y ese es el punto, los polígonos son puntos georreferenciados. De hecho, Subtel pone en las bases, y uno lo puede mirar en la página web de la Subtel, espacios físicos, es decir, se establece Google Maps, se establece un perímetro específico y la obligación de las empresas es dar conectividad en ese perímetro específico y no hacia los bordes, es decir, solo están con la obligación de dar cobertura ahí. Y nos dimos cuenta que estableció 4 bandas para liberar. Una es la banda 700, otra es la banda AWS 3500 y 26 GHz. Y en la primera, que es la banda 700, porque son concursos separados, les dijo, ustedes no van a hacer ningún polígono, sino que su obligación son las llamadas carreteras estratégicas. Y ahí es donde empezamos a mirar, doble clic, cuáles son esas llamadas carreteras estratégicas. Y hay muchas carreteras que hoy día, y eso es lo que llama la atención, están ya conectadas. Por ejemplo, la Ruta 68, es decir, desde Santiago hasta Valparaíso, Viña. Nadie puede decir que esa carretera está despoblada o que no, desde el punto de vista digital, que no existe conectividad o que hayan problemas graves de cobertura. O la circunvalación Américo Vespucio. O sea, decir que el Estado va a dejar de dar conectividad a zonas rurales porque prefiere dar conectividad a esas zonas es simplemente al principio decir un mal enfoque de la política pública y además un beneficio muy menor para, en este caso, Chile, porque en definitiva va a seguir con grados de desigualdad y va a tener estas zonas supuestamente cubiertas. Pero además suma en las bandas AWS 3500 y 26 GHz polígonos de lugares que a mí me parecen
francamente sorprendente, porque son espacios privados, 100% privados. Estamos hablando de puertos privados, de aeropuertos privados, de universidades privadas, de centros científicos privados, en donde el Estado le está garantizando sí o sí que van a tener la mejor conectividad, tecnología, y obviamente cambia este foco. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, universidades, yo lo explicaba, la Universidad Adolfo Ibáñez, sucursal o la sede de Peñalolén, que está en pleno región metropolitana, que son uno de los actores con más recursos, que hoy día son clientes de la empresa y no tienen ningún problema de conectividad, el Estado está diciendo, por entregar este espectro a la empresa, tiene que conectar, ese es el beneficio social para Chile, y no vamos a recibir ninguna contraprestación y ningún dinero. Y también, solo para cuantificar, solo como dato, en el último concurso se entregó 70 MHz de espectro y se conectaron más de 1.281 localidades rurales, muy rurales, distribuidas en las 3 empresas que se ganaron. Acá tenemos 1.800 MHz, o sea, imagínense, 70 a 1.800 MHz, y los polígonos son mucho menores, son la mayoría en zonas urbanas, y además solo puntual, ni siquiera alrededor van a tener algún beneficio con esto. Entonces creemos que hay una asimetría gigantesca entre quien gane el concurso, no va a que prácticamente realizar ninguna inversión extra más que su compromiso. Entonces al final esto es como regalar el espectro, no cobrar dinero ni contraprestaciones, y hay un grado de desigualdad con los anteriores concursos existentes. Eso en resumidas cuentas. Gracias, Gracias. Pedro. Israel, también se ha comentado como observación de que desplegar un 5G es bastante costoso, es de un costo altísimo. Se dice de que la cantidad de antenas que habría que instalar de infraestructura es 3 veces prácticamente lo que tenemos hoy día, y que al final el costo no es hoy día la urgencia que necesita el país, sino que es mejorar las otras redes que tenemos, y que es prácticamente una nueva red. ¿Cuál es la opinión tuya, por ejemplo, con cuanto en respecto a este tema, que no es menor? El país a lo mejor no necesita con urgencia desplegar el 5G, o, como lo ha propuesto Oscar, dice que se haga de manera experimental, fijo. ¿Cuál es la opinión que tienes tú? Sí, mira, gracias, Hernán. Me permito un poco hasta repetir lo que hice en mi primera participación. Que dije, los problemas de desigualdad en acceso a telecomunicaciones no están necesariamente ligadas a la facilidad de movilidad. O sea, ¿qué es lo que se ha dicho más en términos de la inequidad en los accesos? Que es la falta de acceso de buena calidad desde el hogar. Es la principal elemento de inequidad hoy día. Para tener acceso desde el hogar, no requiero la facilidad de movilidad. Me basta con tener una conexión como la que tengo ahora para que tengamos este Zoom. Yo ahora estoy en mi casa. Y obviamente un Zoom como este no lo voy a hacer manejando el auto. Pues de hecho no lo podría ver. Entonces la facilidad real que necesito es tener en mi lugar habitual de estadía, tener una buena conectividad. Eso es lo que necesito para hacer teletrabajo, para hacer teleeducación, que son los servicios masivos que hoy día se requieren. ¿Y dónde está la inequidad? Justamente en este tipo de sectores rurales, donde no tienen ninguna conectividad, de calidad al menos, en sus lugares habituales de estadía. La 5G no me va a solucionar ese problema. De la 5G lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es dar mejor calidad especialmente, digamos, a comunicaciones móviles, no a comunicaciones fijas. Y se va a requerir un esfuerzo enorme en términos de costo de multiplicación de antenas para poder dar, digamos, esas calidades de transmisión de datos en forma móvil. Eso yo no le veo la urgencia.
Se ha planteado mucho también el tema, ¿no es cierto?, de que esto va a permitir la automatización de las ciudades, o los autos que andan solos, o o ¿cómo se llama?, o la telemedicina. Pero cada vez que yo escucho alguna de esas facilidades, me las imagino, primero que no están debidamente desarrolladas todavía las aplicaciones efectivas. Y segundo, que en la mayoría de los casos, ese tipo de facilidades no requieren de movilidad, sino que requieren de buena conectividad de un punto fijo a otro punto fijo, cosa que tampoco lo da la solución de la 5G móvil. Ya lo dijo Oscar también, de que si lo que estamos hablando es un tema de uso de frecuencia, que eso es lo que realmente le aflige, yo creo, a los operadores. Los operadores, para dar buenos servicios de comunicaciones, requieren mayores anchos de banda, mayores rangos de frecuencia. Y hay algunas en las cuales se están fabricando equipos que son de determinada generación. Por ejemplo, dicen, claro, tal como decía Oscar, los equipos para la 5G se están fabricando especialmente para la banda de 3,5. Y por lo mismo la de 3,5 va a ser una frecuencia preferida para dar 5G. Pero porque los equipos se están haciendo así. ¿Cuál es mi visión ahora, si quieren, un poco como economista y viéndolo desde el punto de vista consumidor? ¿Por qué esta licitación de frecuencia tiene que imponerme una determinada tecnología? Lo que debería imponerme es por lo menos un grado de calidad de servicio. Pero eso denla con la tecnología más adecuada y la más económica. Y dejemos que el mercado funcione y que los operadores, que saben a veces mucho más que la autoridad al respecto, puedan ocupar la tecnología que dé esa calidad al menor costo. Entonces, por ejemplo, decirle se van a licitar estas frecuencias, pero una de las condiciones es que esté en condiciones de dar tal velocidad de transmisión. Si eso en algunas localidades se permite con 4, con 3G, bienvenido. Si en otras localidades, por la densidad de comunicaciones, por la densidad de población, ese tipo de calidad, esas velocidades y esa latencia se puede conseguir solo con 5G, bueno, háganlo ahí. Pero dejémosle a los operadores, ¿no es cierto?, la iniciativa de qué tecnología en particular utilizar, exigiéndole calidad de servicio y exigiéndole lo que Pedro echa mucho de menos ahora aquí, y dándole cobertura a aquellas localidades que hoy día no tienen ninguna. Entonces, donde yo creo que ahí es donde efectivamente se han estado distorsionando las prioridades. Tener que dar tecnologías de alta velocidad con facilidades móviles, creo que no es justamente la prioridad hoy día. No sé si más. Bien, Israel, gracias. Oscar, nosotros tenemos una situación particular que se da en esta licitación. Hay una partecita también de la banda 700 que sale. Bueno, don Pedro Antiguo, originalmente había hecho presente de que eso que queda de espectro de la banda 700 estaba destinado para las redes de seguridad, de alertas, de emergencia. Algunos incluso decían que debiera haber sido por las Fuerzas Armadas, por ahí, para todo, pero que estaba destinado, que tenía un objetivo. Pero hoy día se licitan y van a ser traspasadas a privado. Pero además, con todo lo que se está haciendo de distribución, ¿cuánto afecta esto, el fallo de banda 700 que tuvimos, el fallo que dictó la Corte Suprema, y además, cómo puede repartirse ese espectro para que sea más equitativo y que las empresas que tenían la obligación de desprenderse por haber tenido en la licitación una cantidad de espectro superior a lo que había dictaminado la Corte Suprema, tuvieron que desprenderse, hoy día podrían nuevamente postular. ¿Es una contradicción esa o es posible de que una de las empresas que tiene espectro, tiene banda 700, tiene una cantidad suficiente,
hoy día pudiera nuevamente postular y adjudicarse ese, esos 20 megahertz de espectro que hay hoy día de banda 700? Oscar. Pensé que le habías preguntado a Pedro. No, a ti, no, a Oscar. Ya, mira, hay dos cosas en tu pregunta. La primera es el tema de la frecuencia de emergencia. Ese es un tema en el que se ha discutido bastante, en el que yo a veces con Pedro tengo algunas discrepancias, porque efectivamente es importante que el Estado tenga una frecuencia de emergencia, ya sea para ONEMI, para Fuerzas Armadas, y que se tiene la banda de 700, que hay terminales baratos. Entonces, algunos países han optado por decir, mira, voy a reservar un pedazo de espectro 700 porque hay terminales muy baratos y con eso puedo tener a los bomberos, a los carabineros, qué sé yo, detectives, con miembros del ejército, con terminales de bajo costo, atendiendo las necesidades del país en caso de una catástrofe. Entonces se pensó en reservar ese 20 MHz que estaban ahí disponibles para ese fin. Yo en lo personal no era muy partidario de esa idea porque prefiero que esa banda se destine al servicio público, sin perjuicio de que es perfectamente posible, como se ha hecho en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, había un pedazo reservado para emergencia, se licitó para emergencia, pero se licitó una compañía, entre todas las compañías telefónicas lo ganó AT&T, y AT&T tiene una obligación, mire, si en una región del país, en un estado o en una zona hay una emergencia, usted saque el tráfico público ahí y le pase esta frecuencia al Estado. Esa es una buena solución que también se podría haber implementado en Chile, pero no se pensó. Y aquí se podría haber implementado incluso como contraprestación, o sea, en vez de que el Estado, le exija, como decía Pedro, atender localidades remotas, bueno, deme una red de emergencia para ONEMI. Eso es una solución posible y todavía está abierta la posibilidad si es que usted se abre al tema de contraprestaciones. En todo caso, mi opinión personal es la siguiente. Yo creo que espectro todavía hay, porque aparte la banda 700 tiene los costados que están disponibles y se pueden ir despejando. O sea, en el futuro no habría ningún impedimento para destinar 5 o 10 MHz más para el Estado, para emergencia. Pero hay otras bandas también de emergencia. Ahí está la banda 400, que es mucho mejor aún. Así que yo creo que no es un tema tan urgente. Y a mí me parece en lo personal mucho más importante hoy día cerrar la brecha digital, y si tenemos 300, 500 localidades sin servicio, yo iría en ayuda a esas localidades con esa banda, con 700, con AWS, con 3500, con todo lo que se está licitando. Yo creo que es mucho más importante para el país que haya un Internet uniforme que está reservando esta banda para emergencia. Con eso creo que respondí la pregunta, o me queda una segunda parte. Te falta la segunda. ¿No? No, le decía a Oscar que te falta la segunda, si es que los que tuvieron que deshacerse de las bandas podrían concursar ahora. Esa era la segunda parte. Ya, sí. Algo me sonaba que me faltaba algo. Mira, yo creo que las compañías, o sea, cualquier estudio serio, bien hecho, va a demostrar que, por ejemplo, en la banda 700, las compañías que ya tienen espectro ahí, como son Claro, Movistar y Entel, tienen suficiente. O sea, es perfectamente posible que si ellas quieren dar 5G ahí, el día de mañana usen las mismas bandas para dar de baja el 4G y de a poco van colocando 5G y en 6 meses no puede tener cobertura 5G con las mismas frecuencias en uso, por lo que dije yo al comienzo. Entonces es muy inexplicable que si usted diga, no, estas compañías ya están ocupando esa banda con tecnología antigua, en consecuencia, si quieren tecnología nueva, tienen que obligadamente recurrir y postular por más espectro. Esa es una aberración. Yo creo que eso no es lo que quiso decir la Suprema y no es lo que se hace técnicamente en ningún país del mundo. Así que me parece que ahí también Subtel falló. Hoy día hay dos límites en el fondo para asignar espectro. Por una parte, el 32% que fijó la Corte Suprema, que es muy amplio en mi opinión. Es demasiado 32%, pero bueno, eso ya se hizo así, el fallo no se puede apelar y hay que aceptarlo. Pero está esta segunda condición que puede ser mucho más restrictiva, que además el operador que va a postular demuestre, o sea, que demuestre no el operador, sino que demuestre Subtel, que ese operador está en condiciones en que le es imposible, con el espectro que ya tiene, dar los nuevos servicios. En ese caso, la Suprema dice, bueno, está bien, que postura el espectro nuevo que se está licitando. Pero no es el caso de las bandas actuales. O sea, Entel, por ejemplo, 3500 tiene mucho espectro, entonces Entel en 3500 no debiera postular nuevos espectros. Eso debiera reservarse para nuevos entrantes que no tienen espectro ahí como Movistar, como PTR, como Telefónica del Sur, como UOM. Entonces, yo creo que este sector se ha demostrado que la competencia la ha hecho muy bien. En consecuencia, el Estado debería tener como política pública favorecer cualquier posibilidad de meter más competencia, tal como lo ordenó la Corte Suprema.
¿Me permite? Oye, Ok. ¿puedo hacer una pregunta? Es una pregunta nada Álvaro más Díaz va a hacer una pregunta. a Álvaro, Oscar. adelante. Oscar, hola, ¿qué tal? Oscar, yo tengo una Hola. pregunta que es producto de mi ignorancia. Y te quería preguntar lo siguiente. Yo entendía, parece que equivocadamente, que 5G es para bandas de alta frecuencia y que la de 600, 700 no podría transmitir 5G. Entonces parece ser, por lo que tú dices, que no es así. Explícame un poco técnicamente, por favor, eso. Ya, hola Álvaro, años que no te veía, sí, de cuando fijábamos también en Subtel. ¿Te acuerdas o no? Sí, Oscar. sí, Ah, te por acuerdas. supuesto. Oye, mira, efectivamente, la tecnología 5G va a partir en las bandas de 3.500 y también en 26.000, como está planificado, pero nada impide que se desarrollen bandas bajas. Es más, en esta licitación la Subtel dice expresamente, la banda 700, por ejemplo, dice que la opción tecnológica mínima es 4,5G. O sea, ni siquiera 4G. 4,5G, que es una cosa bastante más avanzada que el 4G. Y en algunas localidades del país, de frente le exige 5G al operador, en la banda 700. O sea, la Subtel está imponiendo ese estándar como estándar mínimo en la frecuencia baja. Y eso técnicamente es posible. Lo que yo alego, y en eso concuerdo con mi amigo y colega Israel, es que eso déjenselo al mercado, que el operador decide en qué momento pasa. O sea, si esa banda se la gana el día de mañana WOM, bueno, WOM verá si coloca 2G, 3G, 4G o 5G. Yo creo que la autoridad no debe imponer eso. Es más, hay un principio que se ha transgredido. Es que es lo que se llama neutralidad tecnológica. Ese principio hoy día se reconoce universalmente y dice que es el mercado el que tiene que imponer la mejor tecnología, que no sea el Estado el que vía normativa y ponga, mire, yo quiero esta tecnología y no esta otra. No sé si respondí tu pregunta, Álvaro. Sí, me la respondiste, pero 5G, corrígeme si estoy equivocado, porque también proviene de mi ignorancia. 5G no tiene un problema de alcance Sí, es que eso comparado depende de con la de no, 600 y 700. no, eso depende de la banda de frecuencia. Lo que pasa es que en las frecuencias, si yo uso 5G en las frecuencias bajas, 700, tengo muy buen alcance, pero tengo caudales, o sea, velocidades relativamente bajas. En cambio, si me voy a las frecuencias altas, a 26.000, tengo muy corto alcance, pero tengo un cañonazo en cuanto a datos, ¿ya? Y por eso que la banda 26.000 no va a ser para móvil, la banda 26.000 va a ser principalmente para atender hogares, industrias, ¿ya? Cosas que no se muevan mucho. Entonces, esa es la diferencia que hay. Pero eso es un tema de que son dos bandas completamente distintas, pero el estándar técnico, la forma de modular la señal, es la misma. Es la misma. Ok, gracias. Don Pedro, Sí, bueno, después de haber visto esta licitación, surge aquí la duda y la opinión de algunos, es que con esto definitivamente lo que hacemos es privatizar el espectro, simplemente. ¿Está de acuerdo con esa afirmación que hacen algunos? o sea, mira, yo creo que hay que pensar que el espectro eléctrico hace muy poco se estableció en la ley que es un bien nacional de uso público. O sea, tuvimos que explícitamente explicitarlo, digámoslo así, pero el problema radica en que una concesión es una titular, te entregan un derecho de uso sobre este bien, pero además la ley lo da por 30 años y si tú solicitas la renovación automática, continúa y por siempre. No existe una causal, a menos que tú renuncies al espectro, para volver a retirarla, digamos así. A pesar de que en el Congreso se estaba discutiendo la posibilidad de poder, por acaparamiento o especulación, poder retirarlo, pero todavía eso no está regulado. Entonces, el punto está en que podremos tener el discurso que es un bien nacional de uso público, pero en la práctica va a estar absolutamente privatizado, en el sentido de que las empresas son dueñas y además, y aquí quiero hacer una leve diferencia con Israel y con mi amigo Oscar, respecto a la neutralidad tecnológica, esto de que las empresas decidan qué tipo de tecnología quieran, eso privatiza aún más el tema. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque yo creo que el Estado sí puede establecer ciertos parámetros mínimos
incluso de qué tipo de tecnología vamos a desarrollar. Voy a extrapolar. Cuando estábamos hablando de la televisión digital, en la televisión digital, cuando estábamos en esta lógica de definir la cantidad de canales y el tipo de tecnología que se iba a implementar en la televisión, hay televisión estándar, televisión digital, y hay televisión HD en televisión digital. Y se quería determinar que los canales podían libremente determinar la calidad, el estándar y todo, pero se estableció una cláusula, se dijo, usted va a tener, si es que quiere tener en televisión alta definición, el canal abierto principal tiene que ser en esa calidad para que la gente disfrute esa calidad, no dejarlo simplemente a la libre determinación. Y solo para aclarar, en este concurso, yo lo dije, están camuflajeando, el gobierno está camuflajeando la licitación, porque la mitad de las 4 bandas son de 4G, no existe eso de 4,5G, eso es solo comercial, técnicamente no existe 4,5, y en la otra mitad, es decir, 3,5 y 26 GHz, es 5G. Entonces, este gobierno, con la lógica de decir que está licitando 5G, en realidad está licitando 4G y 5G. Entonces, lo que podríamos pensar es, ¿por qué? Que es una reflexión que están diciendo acá, ¿por qué no concentrarnos en el 4G? Es decir, licitar la banda 700 AW, exigir calidad, exigir ciertas condiciones, y probablemente 3.500 y 26 GHz cuando haya modelos de negocios reales, porque hoy día el problema que tienen las empresas es cómo rentabilizan toda esta nueva instalación de redes. Sí, las últimas discusiones que se estaban dando a nivel de operadores, incluso estaban pensando en cómo buscar la fórmula de que se cobrara un plus, como Internet Plus, es decir, si tú tuvieras 4G, pagas un valor, y si quieres conectarte con la 5G, tiene un valor +1. Porque no tienen todavía diseñado una lógica de compensar los gastos que significaría una nueva red. Entonces yo siento que, yo lo decía, no es que esté en desacuerdo con la licitación del 5G, sí estoy hay que observar que la AW700, que se le está pidiendo 4G o más, que yo creo que es necesario que se establezca una tecnología base, porque no le están diciendo que sea exclusivamente esa, le están diciendo esa es la base para arriba, es decir, si en el futuro cambian las tecnologías lo pueden hacer, pero retroceder, o sea, darle la libertad a una empresa que decida colocar 2G en una tecnología 700 es un disparate económico, tecnológico, pero lo podría hacer libremente una empresa y el Estado sin decir nada. Entonces ahí tengo una leve diferencia del rol del Estado, de la importancia de establecer tecnologías base, y sí establecer que la privatización no significa que en definitiva tomen toda la terminación o que el Estado no cuente. Por eso yo hablaba de la reserva de la banda 700, que podría ser en otra banda. Y solo como para finalizar, nosotros habíamos logrado 2 cosas con la reserva de la banda 700 para sistema de emergencia. Habíamos puesto también en la ley de presupuesto que esa prohibición, y esta administración logró revertir esto, es decir, logró blanquear que 700, pero comprometiéndose a destinar otras bandas para sistema de emergencia, y no lo ha hecho. Es decir, además de liberar espectro, de pasárselo a los privados, está incumpliendo con un compromiso que tiene con los parlamentarios por la ley de presupuesto de establecer alguna banda en favor de emergencia. Por eso decíamos, bueno, aprovechemos para hacer contraprestaciones para sistema de emergencia, de tal forma que hoy día un sistema tan importante como NEMI, Carabineros, Bomberos, no sean considerados un cliente más en caso de emergencia, como hoy día sí lo es. Oye, Hernán, ¿me permites? Sí, Un tema. sí. Mira, yo comparto con Pedro que el gobierno tiene que cumplir el compromiso con los parlamentarios. A mí me parece fundamental. Respecto al concepto de neutralidad tecnológica, eso no impide establecer estándares. Yo creo que son 2 ideas. Pero yo quiero incorporar una tercera idea que Pedro mencionó, que efectivamente en la ley se declara como bien nacional de uso público el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Pero hay un problema que proviene de la Constitución. Y disculpen, estimados colegas, que mencione esto, que es el derecho de uso. Fíjense que el derecho de propiedad en la Constitución de 1980 dice explícitamente que el derecho de propiedad
tendrá responsabilidad social. Pero en cuanto al derecho de uso, no dice nada. Establece un precedente que es en el caso de los derechos de agua, que es motivo de gran polémica en Chile. Pero si ustedes extienden estos, váyanse a las licencias mineras, que es un derecho de uso. Váyanse a las licencias acuícolas, a los permisos de pesca, y se van a dar cuenta que en todos ellos hay derechos de uso, pero sin responsabilidad social. Y por renovables indefinidamente. Entonces, el problema constitucional acá es que esto debe ser debatido, porque el derecho de uso tiene que tener responsabilidad social. Es decir, tiene que tener una responsabilidad bien definida. Y esta no está claro en la Constitución y por tanto en la ley tampoco, porque la Constitución establece el derecho de uso nada más y punto. Este es un tema que va a ser debatido en la Constitución, en la Constituyente. O sea, yo les digo, esto viene sí o sí, porque es un tema muy complicado y que afecta a amplios sectores de la economía del país. Es para que lo tengan en cuenta nada más. Bueno, No, mira, Israel, ¿qué te parece? A ver, preguntémosle a Israel. mira, yo quisiera puntualizar dos cosas. Una respecto a la que dijo Pedro. Cuando comparaba ahora un poco con la televisión analógica o digital, cuando yo decía dejar libertad de servicio, libertad tecnológica, perdón, no de servicio, digo, igualmente amarrada a calidad de servicio. O sea, la calidad no la dejo, por lo menos en mi opinión, no la dejo a exclusiva decisión del operador. Sí la tecnología que pudiera ocupar, pero consiguiendo calidades estandarizadas predeterminadas. Como por ejemplo ya se está discutiendo la ley de velocidad mínima de Internet. Entonces digo, bueno, sí, quizás también esté cometiendo errores por ignorancia tecnológica también. Pero yo tengo la impresión de que en lugares donde hay poca densidad de tráfico, ya sea porque hay poca densidad poblacional, lo que sea, pero que la demanda de tráfico es baja, se pueden conseguir calidades de transmisión de velocidades con tecnologías más antiguas que la 5G. Entonces, por lo tanto, dejarle la libertad al operador de instalar en cada lugar la tecnología que mejor le acomode para cumplir con niveles de calidad preestablecidos. El nivel de calidad sí no se lo dejo a libertad del operador, pero sí la tecnología a usar para cumplir ese nivel de calidad. Y ahora quería tomar lo otro antes de terminar después cuando lo que tocaba recién de lo que son estos temas de concesión. Lo que yo entiendo también sin ser abogado, que lo que se concesiona es el servicio, no la frecuencia. Entonces, los operadores son concesionarios de determinados servicios y para la prestación del servicio se le otorga el derecho a uso de determinadas frecuencias. Yo eso lo he asimilado, por ejemplo, con la también telecomunicaciones fijas, en que digo, bueno, hay un concesionario de telefonía fija y se le otorga el derecho de usar espacios públicos como las calles para hacer canalización. Pero eso no le da la propiedad de la calle. En este caso se ha entendido que al darle el derecho a uso del espectro, se le dio al operador la propiedad del espectro. Y yo creo que eso es un error. Lo que se le dio es un derecho a uso para determinados servicios. Y después, con el paso del tiempo y con el cambio tecnológico, si ese servicio lo puede prestar con menores frecuencias, yo creo que siempre la autoridad está en condiciones de decir, vamos a hacer el refarming que decía Oscar, le vamos a mantener la cantidad suficiente de espectro para que pueda dar el servicio en las condiciones requeridas. Pero no por eso tengo que reconocerle que todo el espectro era de su propiedad. Eso es lo que quería hacer. Oscar, mira, una de las dudas que hay también y que dificultades en la hipótesis de que se aprobara la licitación en las condiciones que hay,
y que algunos plantean es la infraestructura que hay que instalar para poder desplegar el 5G. Claro, tenemos, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué debiera hacer el gobierno? Porque aquí hay cosas que tiene que hacer el gobierno y tienen que hacer los municipios, porque ahí hay un montón de obstáculos. Aumentar en 3 veces la infraestructura para antenas y todo lo que tenga que ver. ¿Qué implica esto de que poder desplegarlo en términos de infraestructura? Mira, yo en esa parte no veo tanta preocupación porque el 5G efectivamente va a requerir muchas más antenas, ¿no? Tal vez no al inicio, pero sí en 5 o 10 años. O sea, hoy día una compañía telefónica como Entel tiene más o menos, estoy dando una cifra aproximada, unas 14.000, 15.000 antenas. Y es probable que una compañía como Entel tenga que pasar a 30.000 antenas si va a haber servicios 5G a nivel nacional, sobre todo los 5G en la banda esta alta, en 26 GHz, porque esa banda tiene muy poquita cobertura. Una antena te cubre una cuadra y media con suerte de distancia, ¿no? Entonces eso exige, pero eso no exige colocar estas torres grandes, antiguas, perdón, que a la gente le molestaban tanto porque son tan vistosas. Son antenas muy discretas, son antenas que pueden ir arriba de un poste de energía eléctrica, así que yo creo que esa parte no va a ser tan compleja. Pero ahora, puede que algunas instalaciones sí requieran una revisión. El otro día hubo unos operadores de torre que estaban por el diario diciendo que ellos creían que con el despliegue que hay que hacer en plazos tan breves, tal vez ellos no alcancen a colocar las antenas que se requieran. No sé, ahí depende después un poco de los plazos. Pero ahí voy a entrar en otro punto. Este concurso de Subtel tiene una característica muy especial. Antiguamente, hasta los concursos anteriores, lo que había era verdaderamente un concurso de belleza técnica. Hay gente que se critica la belleza, pero efectivamente es belleza técnica, porque yo le doy el espectro al que me cubra la mayor parte del territorio en el menor tiempo posible. Si tengo varios proponentes, el que cubra más en menos tiempo es el que gana. Eso es lo que la ley define como belleza técnica. Entonces, ¿y qué es lo que se hace en caso de empate? Como decía Pedro, cuando hay 2 puntos de diferencia entre un proponente y otro, se consideran empatados y solamente en ese caso se va a un remate económico. Y el que pone más plata se lleva la concesión. Pero efectivamente había una competencia por cobertura. Entonces cada operador sacaba su número y uno decía, mira, yo puedo cubrir todo Chile en 3 años. Otro decía, no, yo lo cubro en 5, yo lo cubro en 2 años. Y había una competencia. Pero hoy día se está forzando los operadores, porque la cobertura máxima que puede sacar un operador en este concurso son 90 puntos, ¿ya? Que es cubrir gran parte del país, donde está casi toda la población, en un plazo muy breve, en un plazo de un año. Pero el mínimo que exige el concurso son 88 puntos, o sea, prácticamente deja a todos los proponentes en condiciones de igualdad, o sea, los proyectos técnicos van a ser muy parecidos. Y lo que está haciendo el gobierno con eso probablemente es forzar el empate, de modo de lograr una recaudación económica. Y eso no es el espíritu de la ley, o sea, nos gusta o no nos gusta, la ley vigente establece que tiene que haber un concurso de belleza, un concurso en que cada uno ponga su proyecto arriba de la mesa y bueno, el que ofrezca el mejor proyecto se lleva la concesión. ¿Ya? Y si hay empate, que es una situación excepcional, solo en ese caso hacer el remate económico. Y con eso se está forzando también a que haya tecnología 5G en localidades en las que a lo mejor no se justifica para nada la tecnología 5G, porque ahí yo quiero precisar un poco, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, pero lo que tiene que exigir el Estado, más que norma, es una calidad de servicio mínima, una calidad mínima. Y eso es lo que se va a fijar con los nuevos estándares que están ahora establecidos por ley, que falta la parte normativa, por supuesto. Y ahora, ¿cómo lo da cada operador? Ya verá uno, ¿ya? Y les insisto, yo conozco instalaciones, por ejemplo, de compañías telefónicas rurales, hoy día inalámbricas, que usan tecnología Wi-Fi mejorada, pero dan muy buen servicio en zonas rurales. Y están atendiendo hoy día centrales hidroeléctricas, están atendiendo municipios, escuelas, packings. Entonces, la tecnología no no es una variable que el Estado debiera imponer, salvo situaciones muy excepcionales como la televisión. En televisión, claro, si un proponente coloca el estándar brasileño y otro coloca el norteamericano y otro coloca el europeo, va a ser un caos esta cuestión. Pero es una excepción a la televisión. Y además la televisión ya está, yo creo que va a retirar, la televisión del futuro va a ser toda por internet. Oye, una pregunta, Oscar. ¿Tú crees que compren tecnología Huawei? Esa es una. Y segundo, dado tu comentario, ¿tú crees que va a haber litigación judicial? Oye, Hernán, tengo que hacerme hoy.
Me hizo una pregunta muy Oye, mira, esa pregunta te la voy a tratar de contestar, ¿ah? Pero es muy difícil porque la Subtel impuso en este concurso, junto con el concurso, pocos días antes sacó una normativa de ciberseguridad, ¿ya? Entonces, intenta que los proponentes se ajusten a esta normativa, pero esa normativa es bastante débil porque no es un reglamento, es una simple norma que no tiene ninguna ley de respaldo, entonces es una cosa feble. Ahora, ¿qué pretende Subtel con eso? Probablemente como colocar ciertas alarmas. Yo no me leí la normativa, así que porque es muy reciente y estaba estudiando más bien las bases. Pero es un tema delicado, y es un tema delicado porque efectivamente la posibilidad de que un país haga espionaje a través de estos medios, sobre todo tan modernos, es cierta. Pero yo les voy a decir una cosa, el espionaje no solamente es monopolio de China, o sea, yo creo que hay muchos países que potencialmente pueden espiarnos, en consecuencia. Entre ellos Estados Unidos. Entonces, este tema es muy, muy complejo. Yo tendería a decir que uno tiene que tener ciertos estándares de seguridad y tiene que tener mecanismos para poder asegurarse que no te están espiando, pero prohibir un fabricante, un país de antemano, yo lo encuentro muy peligroso, muy, muy, muy peligroso y muy inconveniente. Y yo creo que Chile debiera ser en esta materia lo más neutral que se pueda, lo más neutral posible. Pedro. Y la otra pregunta, si va a haber litigación judicial. Ah, mira, no sé, la gente de Entel por el diario dijo el otro día que estaban estudiando si impugnaban las bases o no, porque ellos consideran muy injusto que a ellos se les exigieran 500 localidades en el concurso de 700, por ejemplo, 530 creo que son, y eso significa no solamente invertir en 500 puntos, que son muy mal negocios, sino que además mantenerlos operando por 30 años. Entonces ellos dicen, oye, ¿por qué me exigiste a mí esto y al que está entrando ahora no se lo exige? Y yo encuentro que ese punto es discutible, o sea, sí, puede ser razonable, pero también puede ser, oye, ahora es un concurso distinto, además también tú tuviste concursos en los cuales no se te exigió la contraprestación, pero, y quiero hacer una aclaración, a nosotros se nos ha criticado mucho y a mí personalmente, porque nosotros en la pelea que dimos 700, siempre dijimos que las contraprestaciones no eran una buena solución, porque efectivamente es una mochila para el operador, o sea, para el que está entrando, que yo le exija, y aparte del buen negocio, lleve una pesada carga que es atender 500 estaciones base en zonas muy difíciles y cada día más difíciles, es una carga que hace que no cualquiera pueda entrar a concursar. Y por eso nosotros pensamos que si bien hay que seguir con contraprestación, hay que ser muy cuidadoso de que la mochila sea livianita, sobre todo que ahora el negocio ya no es negocio de 5 años atrás, o sea, el negocio es mucho más competitivo, los máquinas son más estrechos, pero no habiendo una solución mejor que esa, que la contraprestación, nosotros creemos que hay que utilizarla, y hay que utilizarla con sabiduría, con inteligencia, de modo de avanzar un poco más. Nosotros también lo hemos dicho muchas veces, creemos que el fondo hay que reestructurarlo, o sea, la forma financiera del fondo debería ser otra, debe ser, o se financia, por ejemplo, con las subastas de espectro, de modo que toda la plata vaya al fondo y el fondo financia el proyecto, o se financia con un impuesto a las ventas, en el que todos los operadores contribuyan, pero es un tema que no se ha estudiado, no se ha resuelto, nosotros creemos que sí merece atención y debiera resolverse cuando se dicte una nueva ley. Pero por mientras, lo que tenemos es el FDT actual, un poco débil, y la contraprestación, que no está en la ley, pero que bueno, ya todo el mundo lo acepta como un mecanismo legítimo. Don Pedro, yo le quiero hacer una pregunta, sí, pero que a lo mejor está rondando siempre. Hoy día salió una columna en el Desconcierto sobre los efectos en la salud que puede tener por las radiaciones electromagnéticas que produce el 5G. Oye, Que ha habido una gran controversia con respecto al tema, pero que algunos sostienen que no tiene ningún efecto, otros sí, y está la controversia. Entonces está la duda dentro del público, de la gente que lee estas columnas, estos estudios. La persona que estuvo es Karina Vaca, que justamente es una experta en el tema, que lo ha colocado en diversas ocasiones, y quisiera saber cuál es la opinión que tiene usted sobre el tema, si efectivamente causará daño a la salud con el 5G. Está cerrado.
A ver, en primer lugar, yo soy abogado, no soy médico y por tanto no podría tener una expertise o una respuesta desde el punto de vista de salud concreta. Pero sí te puedo mencionar lo que ha salido, por ejemplo, en encuentros o en estudios de la UIT y de la OMS, Unión Internacional de Telecomunicaciones y este Organismo Mundial de la Salud, en virtud del cual han establecido que respecto a las nuevas tecnologías y sobre todo con 5G, porque la última actualización de la OMS era para las bandas más bajas, no para la 3500 y superior, mencionaban que no habían estudios concluyentes que pudieran determinar que hubiera alguna afectación sobre la salud. Pero Chile aplicó hace un tiempo atrás el principio precautorio, en el sentido de que trató de establecer ciertas normas de emisión, es decir, la potencia de las antenas, de tal forma que sean con menor potencia, y de hecho se estableció como un estándar. Se dijo, veamos los países europeos de la OCDE, veamos los 10 potencias más bajas, y Chile va a establecer esa misma potencia. Y eso es para cualquier tipo de telefonía móvil, digámoslo así. No estaba pensando específicamente en una tecnología. La única diferencia que yo he encontrado hoy día es que efectivamente se está hablando ahora de otro tipo de ondas, como las bandas milimétricas, que en teoría podrían generar un efecto distinto, no tan solo, porque son no ionizantes supuestamente, pero tienen otros posibles efectos. De hecho, a mí me han contactado incluso dentro de esta misma consulta, no tanto la salud de las personas, sino que también, por ejemplo, había una agrupación de apícolas, es decir, de miel, y preguntaban si tenía algún efecto sobre las abejas, porque era otra de las preocupaciones que tenían para efectos de su modelo de negocio. Hoy día, al menos, se establece que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la particularidad de establecer algún parámetro específico sobre radiaciones y podría decir algo sobre el 5G, y además se establece un fondo que debería ser subpagado por el Estado para hacer estudios en esta materia. Y la verdad es que en este último tiempo no se ha hecho ningún estudio con ningún fondo público para estos fines. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, primero para dar tranquilidad a las personas, para que no se generen todos estos mitos, porque hoy día hemos visto por internet como ya están en países cercanos como Perú, que estaban, incluso quemaron antenas y detuvieron a personas que trabajan instalando, pensando que era 5G. Entonces yo siento que hay que avanzar para dar tranquilidad, para educar, pero en este momento, si me apuntan y me preguntan, ¿afecta o no? Según lo que yo he leído, no. Pero son estudios no concluyentes y obviamente, porque estos estudios tienen que ser de largo plazo, digámoslo así, para poder tener efectos concretos. Y la recomendación que yo haría es que, aprovechando este concurso, se hagan estudios, se realicen algún fondo específico para generar tranquilidad, y así estaríamos, yo creo, todos mucho más tranquilos, porque al final todos vamos a ser usuarios de esta tecnología. Israel, uno de los temas que tú has tratado junto con Oscar y hemos estado bastantes años en controversia ha sido la competencia dentro de la industria de las telecomunicaciones. Y uno de los temas centrales ha sido las facilidades que se les dan a las OMB, que ha sido una industria que prácticamente en Chile no se ha podido desarrollar plenamente como en otros países. En estas licitaciones, ¿hay alguna medida que pueda proteger a las OMB o pudiera darle más facilidades o otra forma de cómo pueden abordarlo para poder entrar de lleno en la competencia? En mi impresión, en verdad, esta licitación no da ninguna facilidad nueva. Cuando se menciona incluso de que hay que dar prestaciones de carácter mayorista, como llaman no solamente la OMB, sino que el roaming, esas normas ya existían y han sido de hecho muertas, porque conjuntamente con lo que no se ha hecho es establecer conjuntamente con la obligatoriedad de prestar el servicio cada vez que es requerido, no se ha puesto ninguna norma respecto a las tarifas que se cobran. Y mediante el cobro de tarifas que están en muchos casos superiores a las tarifas finales que llegan al usuario final, hacen en la práctica imposible que los OMB puedan utilizar esa facilidad.
Y sobre ese punto, esta licitación tampoco dice nada. Por lo tanto, cualquier frase que hable de OMB o de roaming, sin tener aparejado una norma tarifaria que le permita a estos OMB competir en todos los sectores, entonces seguiría siendo leja muerta. Sobre eso sí no hay nada. Una de las grandes excusas, solo para tocar ahora el tema, es que se han puesto los operadores incumbentes, es que han dicho, mira, nosotros hemos fijado tarifas que en promedio permitirían a un MB, ¿no es cierto?, participar. Pero ahí yo me acuerdo siempre de la lección que me dieron hace mucho tiempo acá, que me dijeron que no atravesara un río de 20 centímetros de profundidad en promedio. Lo más probable es que me lo voy a ahogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? De que evidentemente los operadores segmentan. Y en la parte más rica, que es justamente de los operadores de mayor tráfico, son los que tienen tarifas incluso inferiores a las tarifas que aplican para los servicios mayoristas. Y por lo tanto, ningún OMB puede llegar a competir en esos sectores que son los más ricos del mercado. Y por lo tanto, también le limita completamente su desarrollo. Ese tipo de medidas que son las imprescindibles para que los OMB funcionen, tampoco están en esta licitación. Gracias. Óscar, ¿qué debiera hacer hoy día la Subtel, que ya tiene lanzado un llamado a licitación para poder corregir estas observaciones o errores que ha cometido? ¿Qué debiera hacer hoy día para poder, si se va a continuar adelante o se van a corregir las bases? ¿Qué es lo que debiera hacer en este caso Subtel para poder corregir estos errores? Mira, yo creo que Subtel debería darse cuenta de que se equivocó, ¿no? Equivocarse es humano, creo que todos nos hemos equivocado alguna vez. Además que este tema de las contraprestaciones se le dijo, nosotros lo planteamos en la discusión de límites que hubo en el Tribunal de Libre Competencia, señalamos el tema de las contraprestaciones, que si bien no era la mejor solución, era lo que había y que había que hacerlo bien, y también lo señalamos en la consulta pública. Subtel en enero de este año, del 2020, hizo una consulta pública con un borrador de base en que ya anticipaba la idea de los polígonos industriales y le dijimos que eso era un error, porque tal como dijo Pedro y como dijo Israel, están obligando a cubrir una zona, es muy feo, o sea, le están obligando al servicio a los ricos y se olvidan de los pobres. Entonces, Oye, ¿la consulta pública terminó? sí, ¿Respondieron? Sí, hubo mucha respuesta y nosotros ahí mandamos un documento bastante largo en que le dijimos a usted, mira, mejor repor las contraprestaciones porque, oye, darle servicio a un puerto, darle servicio, no sé, a la zona franca de Iquique, si eso ya tiene servicio, además es un buen negocio, no tienes que obligar a nadie a dar ese servicio, o sea, no, poner eso como una obligación es absurdo. Lo lógico sería que eso sea naturalmente, cualquier empresario que quiera hacer negocio va a llegar directamente a la zona franca de Iquique con 2G, con 3G, 4G, con lo que tenga a mano, ¿ya? Y de hecho, los puertos ya tienen comunicación, no estamos hablando de puertos sin comunicación, ¿ya? Entonces, por eso nosotros pensábamos que es preferible reponer las contraprestaciones, y así lo hicimos ver. Entonces, yo creo que Subtel debe decir, mira, ya, en realidad me equivoqué, he escuchado a la gente, he escuchado a los senadores, he escuchado a los expertos, tomarse un par de semanas, modificar las bases y relanzar el concurso. Yo creo que eso en 2, en 3 semanas perfectamente lo pueden hacer. Yo creo que eso no es difícil. Hay que tener un poquito de humildad, sí, hay que decir, oye, me equivoqué, pero no es difícil. Don Pedro, para que vamos, la última vuelta que vamos a hacer de preguntas, yo creo que ya nos han despejado bastante las dudas y que los que vean este programa puedan instruirse un poco qué es lo que de qué estamos hablando. Hay un tema que ha surgido siempre, que ha estado como pendiente y que en algún caso el otro día las autoridades de Subtel y del Ministerio de Transporte hablaron que para ellos era muy difícil fiscalizar la calidad. Bueno, había un tema, y usted que estuvo ahí en ese puesto tan complejo como es la Subtel, ¿qué
¿qué tan difícil es fiscalizar la calidad del servicio que se le entrega, especialmente en las zonas rurales u otras? O fiscalizar a las propias empresas. ¿Es tan difícil? ¿Es falta de personal, como dice la autoridad hoy día? ¿Es eso? Sí, mira, yo quiero diferenciar dos cosas, porque efectivamente la subsecretaria estaba hablando de la fiscalización de la recepción de obras de nuevas antenas en localidades rurales. Es decir, la contraprestación fueron, ponlo así, en el último concurso, 1.281 localidades. Y en teoría, tenían un plazo para entregar. Entonces las empresas, en teoría, podían entregar todas el día anterior, es decir, entregar todas las carpetas con recepción de obra para que les den el ok a esas 1.281 el día antes de que se cumpliera el plazo, y obviamente usted tenía que hacer el ejercicio de empezar a revisar una y una. Y la recepción de obras son dos procesos. Es un proceso administrativo, donde en papel tú chequeas que cumple con toda la normativa, y hay una recepción de obra en terreno, que se denomina, es decir, debajo de la antena, hace las mediciones, verifica que está ahí, qué sé yo. Entonces, imagínate el proceso de 1.281 localidades, que además son zonas rurales. Imagínate que un funcionario tiene que estar en el cerro al lado de la cordillera de los Andes, después tiene que estar al lado del mar, después tiene que ir a otro lado. Entonces, cuando la subsecretaria mencionaba un poco, que a mí me llamó la atención lo que mencionaba, hizo una referencia a una cosa que se llama la recepción en papel. Es decir, que como hay tantas antenas, hay una buena fe de que está donde está y lo reciben sin ir a fiscalizar. Y el problema de eso es que podrían haber algunas antenas que no tuvieran buena cobertura, que no cumplieran con los parámetros, y obviamente la Subtel no se da cuenta. Ahora, en mi caso, lo que yo expliqué es que mientras yo era subsecretario, todavía no se cumplía el plazo fatal de entregar las antenas. De hecho, esto fue después de que yo me fui. Pero yo le empecé a pedir a las empresas que empezaran a pedir recepciones de obra de antenas con tiempo de anticipación, es decir, no entregarlas todas de un viaje, sino que progresivamente. Y les pedí incluso una hoja de ruta para que cumplieran de tal forma que cuando ya tuviera la fecha final fuera la menor cantidad de antenas posible, para que no hubiera una congestión, porque yo preveía que iba a poder haber una congestión de trabajo. Y el tema está justamente en eso. Y efectivamente, y eso es una crítica también que se le puede hacer interna, yo también lo manifestaba, Subtel cuenta con una cantidad de profesionales que yo siento que son buenos profesionales, pero en muchas zonas, sobre todo cuando estamos hablando de antenas muy extremas, imagínate que habían antenas que habían que instalarlas con helicóptero, o sea, a ese nivel de antena estamos hablando. Entonces, el funcionario de Subtel también tenía que ir de alguna forma a hacer esas mediciones ahí, porque es su trabajo. Falta un poco de personal, pero eso no implica, y hoy día las tecnologías lo permiten, hacer monitoreo a distancia, poder hacer verificación de las redes informáticas con los sistemas actuales. Y de hecho, una de las cosas que nosotros mencionábamos era justamente que, sobre todo a la lógica de ciberseguridad, y es una respuesta que también tengo, que yo creo que son buenas normas, porque la norma de ciberseguridad que sacó Subtel no dice relación al equipo o qué tipo de equipo tiene o qué tipo de vulneraciones, sino que hace una cosa más básica. Establece algunos parámetros de caída de sistemas, por ejemplo, de algunos eventos de ciberseguridad, los cataloga en graves, medianos o cortos. Entonces eso va a implicar que las empresas van a tener que tener un sistema de monitoreo remoto de todas sus instalaciones, de tal forma de que por razones técnicas o de ciberseguridad se apagan, por ejemplo, se puede tener certeza si están o no cumpliendo. Entonces, finalmente, la calidad antes era más difícil de exigir porque tampoco existía una regulación. Es decir, no existían parámetros técnicos para garantizar cuando tenía mala señal de calidad o cuando no tenía señal. Porque mucha gente decía, pucha, no recibo nada. Y resulta que recibían muy poco, pero lo sentían legítimamente como que si no fuera nada. Entonces, yo siento que aquí se está cruzando hoy día una normativa que se demoró mucho este gobierno en sacar, que fue el reglamento de calidad, sacó la norma técnica que se va a aplicar a toda tecnología. O sea, crear una norma específica de calidad en el 5G para mí lo encuentro innecesario, porque ya tenemos una norma de calidad para cualquier tipo de tecnología móvil. Segundo, va a tener una ayuda a Subtel porque se va a crear un organismo técnico
que va a hacer algunos tipos de, no de fiscalización, pero sí de parámetros técnicos de evaluación que van a complementar la labor de fiscalización, y obviamente con la medida de ciberseguridad esto se va a concentrar en forma más remota, no tanto presencial. Entonces yo creo que al final toda esta lógica va a establecer que los procesos de fiscalización que antes eran más complejos hoy día sean más automatizados. Oye, yo Gracias, tengo doctor. una pregunta, Hernán. Sí. Volviendo sobre ciberseguridad, me parece muy interesante lo que cuenta Pedro. Las empresas chilenas, para ser franco, ¿están siendo presionadas para no usar tecnología Huawei? A ver, mira. Porque yo siento que hay mucho de bullying de parte de Estados Unidos sin una evidencia clara de que hay espionaje de China. A ver, mira. Entonces, yo creo que el presidente Piñera mantuvo silencio frente a lo que dijo el jefe del Departamento de Estado acá en Chile, respecto a que Chile no podía seguir con Huawei y si no sufriría consecuencias. Eso fue lo que dijo. Entonces, resulta que Piñera no respondió a eso y yo creo que fue una buena manera de no darle pelota, pero mi pregunta es, empresas que ofrecen parrillas de programa originado en Estados Unidos, que pasan sus redes por los hubs de Estados Unidos, mi pregunta es, ¿pueden sufrir consecuencias? Mira, te voy a explicar, en la práctica está ocurriendo. ¿Por qué? Porque Huawei, el data center de Huawei, acá en Chile, porque tiene un data center, ya está dentro de la lista negra de Estados Unidos y le impone a cualquiera de sus empresas norteamericanas que están presentes en Chile que no pueden tener ningún tipo de negocio con Huawei Data Center. Es decir, algún tráfico específico, Netflix o cosas por el estilo, no pueden usar el data center de Huawei. Y eso es un efecto que está pasando. Lo que pasa es que aquí no es que se controle específicamente, porque estos contratos son a nivel más internacional. Un operador pequeño chileno puede contratar con Huawei Data Center porque no es una empresa norteamericana, pero si tuviera relación probablemente no lo podría hacer. Ahora, en cuanto al equipamiento, que es la parte más dura, que es la parte más compleja, que es el corazón de esto, no hay todavía una determinación, porque no hay una forma técnica de determinar si un equipo tiene que tener ciertos requisitos o no pueden ser de una marca explícita como lo hicieron en Reino Unido. Entonces, en ese sentido, en teoría podría suceder, pero por los efectos colaterales podría decir BTR, como es dueño Diversity de Estados Unidos, usted contrate cualquier servicio menos de Huawei y la orden viene de arriba y por tanto esto va a ser libre mercado, entre comillas. Pero sí hay un efecto concreto de ese mismo modo de sentir, de la intervención o la sugerencia de Estados Unidos, que fue con este estudio de trazabilidad de la fibra óptica transoceánico, donde en teoría iba a conectar Latinoamérica con Asia-Pacífico, es decir, la puerta de entrada iba a ser Chile y la otra iba a ser Japón, Corea o China, y este gobierno tomó la decisión por razones económicas, esa fue su justificación, económicas, llegar solo hasta Australia. Australia, que es un socio natural de Estados Unidos y que tiene complejidades, o sea, hoy día tiene problemas con China en temas de ciberseguridad e infraestructura. Entonces, el gobierno dice, sí, queremos hacer la estacionía porque desde Australia se va a conectar a China porque existen cables, pero no es la lógica de política pública. O sea, si hubiera sido una determinación estratégica de colocar un cable que va a durar 30 años, que es para el polo Asia-Pacífico con el polo latinoamericano, yo creo que aquí, ahí hay un claro, muy sutil recomendación de Estados Unidos de no contactar físicamente con un cable China y Chile. Entonces yo creo que en el 5G, en esta parte, la normativa del Estado no va a ser determinante para excluir o no, como ha ocurrido en otros países, pero en la práctica las empresas que van a contratar con su operador van a tener esa duda, porque en definitiva podría suceder que haya una orden de que en otras empresas que le presten servicio le digan, ¿sabes qué? No puedo pasar por tus redes, no puedo pasar por tu data center por tener tu proveedor X, como en este caso el elegido. Ahora quiero pasar a algo que ha sucedido, un poquito preguntarle a Israel qué opinión tiene, un poquito no alejado, un poco alejado de lo que es la licitación.
producto del uso de Internet, la necesidad que hemos tenido durante la crisis sanitaria, hemos visto que la forma de comunicarnos ha sido justamente Internet, telefonía, y de esta manera remota, como lo estamos haciendo ahora. Ha surgido, por ejemplo, medidas en algunos países donde el Internet lo declaran como derecho humano y servicio universal, que es un tema que cambia el estatus. Otros declaran que Internet debería estar también ser un derecho garantizado por la Constitución. ¿Qué te parece, Israel, este tema? Mire, yo creo que estamos avanzando a pasos muy rápidos hacia ese destino. O sea, si uno lo pensaba, no sé, pues hace 40 años atrás, uno no diría ni que siquiera que el teléfono era un derecho básico tampoco, que el teléfono era un artefacto de lujo. Pero también, bueno, y hoy día es lo más común del mundo. Hoy día yo creo que casi no nos imaginamos decir de que el agua potable no sea un derecho básico, o que la iluminación eléctrica no lo sea, a pesar de que todavía en sectores apartados, etcétera, eso no se llega, pero como principio general, el 90 y tanto por ciento de la población está aceptado como un derecho básico. Hoy día Internet yo creo que está apuntando rápidamente a lo mismo. Hoy día las personas que no tienen acceso a Internet, y esto no está difundido en todas partes, en la práctica no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a ser casi no tienen derecho a ser ciudadanos de este país, porque no pueden utilizar las instituciones públicas. Por lo tanto, creo que es una respuesta a los tiempos el decir de que Internet va a ser, uno, un servicio público, y dos, garantizado de acceso universal. Creo que es algo inevitable. Bueno, sí, es importante lo que está sucediendo porque justamente el acceso a la educación hoy día es todo a distancia. El que no tiene internet no va a poder asistir a clase. Es todo muy especial y donde prácticamente muchas cosas están sucediendo. Claro, pero lo que podría pensar que no es solo con la etapa de pandemia, debería pasar esta pandemia. O sea, digamos un escolar que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a la información que Internet le entrega, que no tiene acceso a los textos que los puede obtener de Internet, es un estudiante que está destinado al fracaso. No tiene la posibilidad de acceso a la educación decente. Por lo tanto, yo creo que esto del acceso universal a Internet no es solo un tema de la época de pandemia, es de aquí para siempre. Sí. Mira, gracias Israel. Yo quiero hacerle una última pregunta también a Óscar. Óscar, dentro de su intervención, manifestó algo que hoy día decía, no tenemos urgencia para el 5G. No hay urgencia. Fortalezcamos las redes que hay, 4G, 3G, que podrían serían de mucha utilidad fortalecer esas redes, pero planteaba de que para no tener estas dudas, había que hacer que se implementara y se le entregara espectro a quienes no tienen hoy día y que pudieran implementar un 5G experimental, fijo. ¿Por qué no nos explica esa propuesta que tú hiciste, Óscar? Ya. Mira, antes yo quisiera hacer un comentario, que nosotros en todos estos foros nos quejamos mucho del sector telecomunicaciones, y efectivamente hay problemas, pero también tenemos que ver el vaso medio lleno. Yo creo que Chile, a pesar de todo, a pesar de los problemas que tenemos, tiene un buen sector telecomunicaciones, ¿ya? También siempre he dicho yo que la competencia que introdujo WOM restableció niveles de equilibrio de competencia que se habían perdido, y mal que mal, cuando uno viaja en este país lo nota. O sea, cuando yo hace 2 semanas atrás estuve en la zona de Ñuble y alrededor, estuve en Pinto, en Pemuco, Pemuco con P de papá, en Yungay, y es increíble que son pueblos pequeños, los caminos en general tienen buena cobertura y cobertura 4G.
Eso no se ve en otros países del mundo, ¿ya? Ahora, entonces, a veces se piensa que está todo malo, que hay que botarlo todo a la basura, y yo siempre he dicho que no. Yo creo que nosotros tenemos aquí en Chile, a pesar de todo, tenemos como un piano Steinway, ¿sí? De muy buena calidad, que está un poquito desafinado por diversos problemas, principalmente por normativas obsoletas, atrasadas, porque la autoridad no fiscaliza, pero yo creo que con una buena afinada este piano andaría muy bien, pero muy bien, ¿ya? Es una declaración. Ahora, respecto de lo que está pasando hoy día, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es que el espectro se ha asignado de manera, por razón histórica, de forma muy asimétrica. Entonces tenemos hoy día una empresa como Entel, que tiene 150 MHz en telefonía, para telefonía móvil. Movistar y Claro tienen como 115 cada una, ¿ya? Algunas de ellas tienen incluso espectro 3500, que no está en este conteo, y WOM en cambio tiene solamente 60 MHz, y a WOM le dio muy bien, ha sido muy agresiva, le dio muy bien, pero está completamente estrangulada, ¿ya? Segundo, todos estos concursos de espectro toman tiempo, o sea, son concursos que toman 6 meses, 8 meses, un año, si hay impugnaciones se pueden demorar un par de años. Entonces, yo creo que hoy día no hay una urgencia por tener 5G, pero sí hay una urgencia por tener espectro. Yo creo que sería importante, por ejemplo, hoy día en la banda de 3500, la gente que ya tiene espectro como Entel, fantástico, que lo siga utilizando, que siga dando su banda ancha fija inalámbrica, claro, también lo tiene, pero habría que, como hay espectro disponible, prestarle frecuencias a título experimental a compañías que no tienen espectro, de modo que puedan dar un buen servicio fijo, ¿ya? Porque eso es lo que hace falta hoy día en Chile para dar respuesta a lo que dice Israel, para llegar a localidades remotas, a sectores de bajos ingresos. A veces los cables no son eficientes y la parte de radio es mucho más eficiente. Y se puede un servicio 5G fijo, de buena calidad, de muy buena calidad, de una calidad equivalente a la que daría una fibra óptica, por ejemplo, pero eso hay que dejárselo al mercado, que el mercado lo vaya desarrollando, ¿no? Por eso, además, hay una gracia adicional. Cuando uno piensa en un servicio 5G fijo, Entel de hecho ya lo tiene en esa banda ancha fija inalámbrica, la gracia de 5G fijo es que no tengo un terminal en la cabeza, no tengo un celular pegado en la cabeza, tengo un equipo puesto en la pared de mi casa, y ese equipo, si es que llegara a ver, cosa que yo no creo, pero si llegara a un riesgo de la salud, no me hace daño porque no lo tengo en la cabeza, lo tengo muy alejado, ¿ya? Entonces, por eso hemos pensado y propuesto varias veces a Subtel que dé frecuencias experimentales. Ahora, hay problemas, ¿cierto? Porque las frecuencias experimentales dice que son sin fines comerciales, pero yo creo que en esta emergencia actual que tenemos, podríamos perfectamente bien buscar una introducción de la ley, alguna figura legal, administrativa, de modo tal que no nos pongamos problemas, y por último solamente para pasar este chaparrón, pasar estos 2 años que van a ser difíciles y después haremos las cosas con calma y bien hechas. Gracias, Oscar. No sé si alguien tiene alguna consulta o quiere redondear algo, hacer agregar algo más. Mira, Álvaro. yo tengo un comentario general que yo creo que el gobierno priorizó 5G en un gobierno de 4 años, ¿verdad? Son pocas las cosas que uno puede hacer en un periodo de 4 años, pero no priorizó infraestructura de banda ancha basada en fibra óptica. Y 5G tiene una limitante, porque no hay una infraestructura desarrollada de fibra óptica en Chile. El 27% de las ciudades tienen cobertura de fibra óptica y el 73% sobre 10.000 habitantes tiene una muy deficitaria cobertura de fibra óptica. Y en mi opinión, el gobierno debió haber priorizado desarrollarla. Ahora, hay un problema estructural acá, que es que hay mucha integración vertical de las empresas. Y yo creo que las empresas por sí solas lo que han hecho es repetir, triplicar, digamos, la fibra óptica que hay en la carretera panamericana desde Arica hasta Puerto Montt, pero no han invertido en extender la red de fibra óptica porque no es tan rentable como invertir en los servicios finales, digamos, incluyendo
los programas de TV, acceso a Internet, etc. Entonces aquí hay un problema estructural de una infraestructura de alta velocidad, hoy día tenemos una infraestructura que está por debajo de lo que requerimos para desarrollar temas de industria 4.0, no es una infraestructura resiliente, no es una infraestructura redundante. Entonces estamos con un problema serio ahí y yo me acuerdo habérselo presentado con un equipo técnico. Nosotros montamos una comisión público-privada donde estuvo Entel, donde estuvo BTR, en el Consejo Nacional de Innovación, y le presentamos la propuesta al presidente. Y a él le pareció muy interesante, etcétera, pero al final se optó por 5G. Yo, sin negar la necesidad de avanzar en 5G, lo que me parece que falta y que es, en mi opinión, estratégicamente muy serio, es invertir en infraestructura de banda ancha de fibra óptica que llegue a los hubs afuera de la ciudad y de ahí en adelante las empresas se encargan. El punto acá es que incluso eso podría implicar un cambio en el modelo regulatorio. Una especie de Transelec quien se encargue de la red de los troncales de banda ancha, ¿verdad? Pero bueno, les planteo esto, sé que esto es un motivo de discusión, pero se los planteo porque creo que aquí hay un déficit muy serio y que un próximo gobierno debería levantarlo. Don Pedro, ¿algún comentario? O sea, yo creo exactamente lo mismo, y de hecho, solo como para anticipar, durante la administración anterior de la presidenta Michelle Bachelet, nosotros iniciamos un Plan Nacional de Infraestructura. Y de hecho, una de las expresiones concretas fue el fibra óptica austral, que además hoy día se está hablando que está subutilizado, pero es porque esta administración lo ha dejado al libre mercado cuando no hay libre mercado ahí. O sea, no ha tenido la fortaleza ni, en este caso, el liderazgo para ejercer algunas acciones que están dentro de las bases, como por ejemplo utilizar parte de ese espectro para fines del Estado. O sea, eso está y no lo han hecho. Entonces, no significa que no hay tráfico, es porque no lo han querido generar. Además que hay otros conceptos detrás en esa zona, que no es para nada solamente comercial, hay un tema estratégico. O sea, si estamos hablando, a don Oscar le gusta mucho, de contribuir a nuestras Fuerzas Armadas con buena conectividad y tecnología, ese es un instrumento natural que podrían utilizar los que están en esa zona. Y yo no sé si lo están utilizando y es, insisto, falta de liderazgo, no porque no se haya hecho o porque no esté establecido. Por eso se avanzó también con esta conectividad FON, que se llama Fibra Óptica Nacional, que es la continuación de esta lógica, y también nosotros lo mencionamos, la fibra óptica hoy día, o sea, es como un graso error pensar solo en 5G sin pensar en fibra óptica, porque fibra óptica es la base del 5G, solo para entenderlo. No va a haber 5G de calidad si no hay fibra óptica que le dé soporte a esas antenas de 5G. Es decir, esto no es simplemente tener la antena, porque la antena tiene que estar conectada con fibra óptica para los caudales y la velocidad garantizada. Entonces, optar es una mirada miope, porque tiene que ser coincidente para tener ese tipo de tecnologías habilitadas. Eso. Israel, Oscar. Sí, yo quisiera agregar un par de cosas a la pregunta de Álvaro. Mira, mira, se ha avanzado bastante, ¿eh? Y yo quisiera, por una parte, ver lo que se ha hecho en forma casi natural. Hoy día hay un proyecto que es privado, pero que le va a dar una tremenda resiliencia a la red troncal de fibra óptica, que es un proyecto que hizo GTD, ¿ya? Y el proyecto PRAT, que es una fibra óptica submarina que parte en Arica, ya está construida, se está terminando, pasa por Iquique, Antofagasta, varios puertos, Valparaíso, Concepción, y termina en Chiloé o en Puerto Montt. O sea, eso va a ser un tremendo respaldo. Entonces, yo me imagino que se van a imponer naturalmente, porque hoy día el gran problema que hay es que las fibras, hay 2 o 3 fibras, pero pasan todas por el mismo puente. Se corta el puente
y el país quedó incomunicado. Entonces, Así es. esta fibra troncal submarina va a mejorar mucho la condición de resiliencia. Y segundo, en la época de Pedro efectivamente se hizo el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones, que fue un proyecto bastante ambicioso, y a mí me tocó con mi colega y amigo Patricio Boric, y también con Israel que está presente, nos ganamos esa propuesta en Subtel, ¿ya? Le agradezco a Pedro porque fue un proceso muy transparente, porque yo estaba un poco en lista negra antes, pero en la época de Pedro ganamos y nos adjudicaron el proyecto, ¿ya? Y ahí nos tocó justamente estudiar el tema, sobre todo desde el punto de vista de la red troncal. ¿Cómo hacer una red troncal única para que fuera una especie de Transelec, como dice Álvaro? Y ahí, fíjate que lo que vimos, Álvaro, es lo siguiente, o sea, ese modelo lo logramos con mucha detención, pero había que hacer tanto cambio legal, tanto cambio normativo, había que expropiar redes que ya existían, muchas de las cuales eran relativamente nuevas. Evaluamos todo y era tan complejo que la recomendación nuestra para la autoridad fue, mira, ¿sabes qué más? Este modelo actual, lo que dije recién, es un piano estenco medio desafinado, afinémoslo, si no le falta mucho. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer una red completamente nueva troncal, cuando ya está este proyecto plan que estaba en el horizonte, cuando ya la Telefónica del Sur acaba de hacer una tremenda red de fibra óptica al sur, oye, al sur tenemos 5 o 6 redes, tenemos a Movistar, a Entel, a Telefónica del Sur, a Transelec, ¿ya? Lo que nos falta es capilaridad, y ahí efectivamente estamos al debe. Y yo creo que la fibra óptica nacional era un buen proyecto, y es un buen proyecto, y lo están ejecutando, pero cometen un pequeño error, que aparte de capilaridad está duplicando tramos que ya existen. Entonces, ahí estamos botando plata, pero bueno, ya se hizo así, ya no se puede desarmar esto, pero yo creo que hemos avanzado bastante, o sea, sin darnos cuenta, estamos mejorando. Yo creo que nos falta un pequeño empujón para tener redes completamente redundantes, resilientes y sobre todo con capilaridad. Y el 5G va a requerir mucha capilaridad y es posible que muchas partes del mercado no dé y ahí tengan que echar el fondo de desarrollo a seguir haciendo proyectos para que tengamos todo el país configurado. Pero falta poco, falta muy poco. Bien. ¿Alguien más? Porque para darlo por cerrado esta conversación, agradecerle a don Pedro Huichalaf, a don Israel Madler y a don Oscar Cabello y también a Álvaro, que tuvo una participación importante aquí con consulta. Así que muchas gracias y damos por terminado este conversatorio sobre el 5G. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Hernán. Chao, chao. Chao. Saludos. Gracias.